Y esta mañana quisiera reflexionar con vosotros acerca de los principios del Evangelio según Lucas. Y la razón, o una de las razones por las cuales he elegido este libro, es porque generalmente en la cultura de estudio bíblico, de facultades y seminarios de teología, se intenta distinguir lo que es el concepto de evangelización del concepto de discipulado. Sin embargo, cuando profundizamos en estos dos conceptos, debemos entender que sin duda hay partes en las que son conjuntas. Es decir, por nuestra manera muchas veces de ser y por todo el bagaje que llevamos como iglesias evangélicas, entendemos que la evangelización es compartir el Evangelio en puntos sencillos, que cuanto más breves mejor, y es una manera de que la otra persona conozca rápidamente o en primera instancia a Jesús y pueda dar ese paso de aceptarme en su corazón, de venir a una iglesia, de bautizarse, de congregarse, ser miembro de una comunidad, etcétera, ¿verdad? Pero realmente la evangelización es un proceso que se expone desde el momento en que se empieza a compartir los principios del Evangelio hasta que se termina todo y cada una de las enseñanzas que los evangelios tienen. Es decir, la evangelización no solamente consiste en compartir algunos puntos, que sin duda son muy buenos, muchas personas gracias al Señor se han convertido por ello, pero la evangelización no termina en esa persona hasta que no se le comparte todo el Evangelio. Eso puede ser entendido también como discipulado, pero el discipulado va más allá. Porque el discipulado consiste no solamente en exponer todo el Evangelio, sino en exponer todas las Escrituras. Incluso ir más allá y exponer a los hermanos qué significa ser un creyente en la actualidad, cómo vivir nuestra fe en un mundo contemporáneo, qué significa ser un miembro, qué implica bautizarse y tantas cosas que forman parte de nuestra iglesia. Y la verdad que Lucas es un autor que sin duda plantea su evangelio en un momento en el que ya empezaban a surgir, vamos a decir, herejías en cuanto a quién era Jesús y qué hizo Jesús. Recordad que Lucas era un médico gentil, que compartía un buen compañerismo con el apóstol Pablo, que probablemente como médico le acompañaría en algunos de sus viajes o en algunos momentos de su ministerio del apóstol Pablo. Y ya por las cartas de Pablo, a Corinto, a Éfeso, a Galacia y otros sitios, vemos cómo no solamente se están metiendo falsas doctrinas, falsas enseñanzas, sino incluso falsos profetas, falsos maestros, ¿verdad? Y eso ya nos deja ver que el Evangelio de Jesús había sido adulterado por personas que supuestamente decían que eran cristianos. Es por eso que cuando empezamos a leer Lucas capítulo 1, voy a reflexionar desde el versículo 1 hasta el 25, pero voy a leer primero, por amor al tiempo, solamente los 4 primeros versículos, que es la introducción del Evangelio según Lucas. Y lo voy a leer en una versión un poco más actual, ¿vale? Es una traducción viviente, pero seguro que nos va a edificar que cada uno también tengáis vuestras propias versiones. Pero en esta, el Evangelio de Lucas capítulo 1, versículo 1 en adelante, dice el autor así: muchas personas han intentado escribir un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros. Se valieron de los informes que circulan entre nosotros, dados por testigos oculares, los primeros discípulos. Después de investigar todo con esmero desde el principio, yo también decidí escribir un relato fiel para ti, muy honorable Teófilo, para que puedas estar seguro de la veracidad de todo lo que te han enseñado. En estos primeros versículos ya vemos un cambio, no solamente en este autor a la hora de enfocar su evangelio, porque él ya incluso como reconoce que hay otros informes, hay ya otros documentos. Nosotros sabemos que hay 4 evangelios que aparecen en las Escrituras: Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Y lo he dicho así, pese a que nuestras Biblias no aparezcan en ese orden. Aparece primero Mateo, luego Marcos, luego Lucas y luego Juan.
Pero tradicionalmente, ya sabéis que aquí hay mucha disensión entre las personas y sobre todo teólogos y comentaristas, se entiende que Marcos se escribió allá por los años 60, otros dicen que el siguiente, que sería Mateo, por los años 70, Lucas por los años 80 y Juan por los años 90. Sin embargo, hay argumentos que dicen que son en años distintos, pero más o menos podemos entender que sin duda fue mucho después del ministerio de Jesús. Y que por tanto incluso habrían documentos y por supuesto una tradición oral muy fuerte que haría que todo lo que ellos escribieron en los evangelios, inspirados por el Espíritu del Señor, se mantuviese de manera fiel. No obstante, aquí vemos que Lucas lo quiere enfocar de una manera más ordenada. Algunos también ven en Lucas un carácter de historiador. Pero no solamente quiere hacerlo así, sino que nos hace ver que en medio de ese tiempo se estaban comentando ya evangelios distintos. Se estaba probablemente hablando de Jesús de una manera diferente. Y no sé si recordáis entre vosotros Gálatas, capítulo 1, versículos 6 y 7. Os invito a que lo podáis buscar. Gálatas, capítulo 1, versículos 6 al 7. Una carta escrita por el apóstol Pablo. En él, el autor dice: estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo, y están siguiendo un evangelio diferente, que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Hoy en día, a menudo, la forma en la que se comparte la palabra del Señor, la forma en la que se expone el Evangelio, en algunas iglesias, sin duda, que rozan ya lo sectario, son evangelios totalmente contrarios al Evangelio de Jesús. Si Pablo estuviese en esas iglesias, les diría estas palabras. Personas que quizá en otro tiempo habían recibido el verdadero Evangelio de Jesús, fueron seducidos por iglesias que les propondrían actividades y tantas cosas que al final les han llevado más allá de lo que significaba el Evangelio de Jesús. Pero sin duda el problema más sutil que pueda haber en las iglesias evangélicas no es que se predique un evangelio distinto al que en su día recibimos de nuestros padres y de aquellos que han fundado nuestra iglesia, etcétera, etcétera, sino que a menudo quizá estamos predicando o compartiendo un evangelio adulterado, reducido, sesgado. Y es natural que esto pueda pasar, porque generalmente nos cuesta compartir toda la palabra de Dios a la iglesia. ¿Por qué? Entre otras cosas, por falta de tiempo, porque implica muchísimo estudio y sobre todo porque hay temas en la Biblia que son muy difíciles de predicar, muy delicados de compartir e incómodos a veces, pero necesarios de reflexionar. Y ya no solamente estoy hablando de textos difíciles que aparecen, por ejemplo, en Apocalipsis o en los profetas del Antiguo Testamento. Incluso dentro del Evangelio hay momentos en los que Jesús o los discípulos dicen unas cosas tan fuertes que si no las reflexionamos en comunidad, quizá podemos estar recibiendo un Evangelio dividido, sesgado, reducido, desnatado, blind. Y para ello nos puede ayudar mucho reflexionar en el Evangelio desde el alfa hasta el omega, desde el principio hasta el fin. Porque yo sin duda admiro a aquellos predicadores y pastores que exponen la palabra de Dios de manera temática. Porque es muy difícil que una persona que predique constantemente de manera temática, es decir, que considera exponer un tema, por ejemplo la unidad, por ejemplo el llamado a la misión, el discipulado, el cuidado por los hijos, etcétera, etcétera, tantos temas que hay en las Escrituras, es muy probable que acabe repitiéndose el pastor o el predicador. O que incluso no repita, pero que incida demasiado en áreas que él o ella, con sus dones, tiene pues más carga. Porque hay pastores que tienen una mayor carga por la obra social, otros por la evangelización, otros por la formación. Y puedo seguir.
Entonces, quizá por su forma de ser, por su conexión que tiene con Dios, por la experiencia de conversión, recordad lo que dije en otro momento, la manera en la que tú te conviertes marca tu teología, marca tu forma de entender cómo es Dios. Y es por eso también que sin duda enriquecería que una iglesia tuviese varios pastores. De hecho, bíblicamente era así. Las iglesias tenían varios pastores, varios ancianos. Y hasta incluso los diáconos, que aparentemente, al menos al comienzo, eran personas que solamente servían las mesas, atendían a las viudas. Luego, cuando leemos 1 de Timoteo, capítulo 3, vemos que los diáconos son personas que en algunos aspectos se asemejan a los ancianos. Tienen que conocer bien las Escrituras. Tienen que tener un buen testimonio en sus vidas y con sus familias. Por tanto, aquí Lucas está exponiendo algo a un amigo que entendemos que también era como él, no judío, es decir, gentil, llamado Teófilo. Y Lucas le quería exponer el Evangelio tal y como es. Y además, como bien sabéis, Lucas es un Evangelio muy, pero que muy profundo en cuanto a que abarca temas que los otros evangelios lo dejan como de lado muchas veces. Fijaos la riqueza de que, gracias al Señor, tengamos 4 evangelios porque entre ellos se complementan. Por tanto, esperemos que a la hora de reflexionar en el Evangelio de Lucas podamos tratar todos los temas que Dios quiere exponer en su palabra a través de su Evangelio, a través de su buena noticia. Y siguiendo con sus versículos, vemos que Lucas quiere empezar con el padre de Juan el Bautista, con el padre de aquel que iba a preparar el camino para que viniese el Señor, para que la gente aceptase a Jesús. Pero hay que recordar, en esta escena que ya empieza a compartir Lucas, lo que pasó antes. El último libro escrito en el Antiguo Testamento se llama Malaquías. Y creo que ya sabéis cómo termina ese libro. Termina de una manera muy, pero que muy negativa, ¿verdad? Pero entre estos evangelios y Lucas, concretamente, y Malaquías, hay un espacio muy grande. Algunos lo llaman el periodo del silencio, el periodo intertestamentario, el periodo de los 400 años en los que Dios no habló a la iglesia, no habló a su pueblo, no habló a nadie, supuestamente. Y por supuesto, en estos 400 años, las personas que querían saber algo del Señor buscaban una revelación en otros lugares. Por ejemplo, cuando ya empezamos a hablar acerca de las apariciones que surgen en los evangelios, concretamente en Lucas, hay mucha angelología, es decir, en Lucas aparecen muchos ángeles, tienen mucho valor a la hora de compartir las noticias. Algunos teólogos dirán que es porque durante estos 400 años los judíos empezaron a entremezclarse con otras culturas y a recibir sus enseñanzas, sus formas de ver la eternidad y lo que está más allá. Pero nosotros entendemos que Dios se ha podido compartir, se ha podido mostrar a través de diferentes maneras y aquí vemos que es a través de un ángel. Leemos que dice en el versículo 5: Cuando Herodes era rey en Judea, hubo un sacerdote judío llamado Zacarías. Era miembro del grupo sacerdotal de Abías, y su esposa Elizabeth también pertenecía a la familia sacerdotal de Aarón. Zacarías y Elizabeth eran justos a los ojos de Dios y cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. No tenían hijos porque Elizabeth no podía quedar embarazada y los dos eran ya muy ancianos. Cierto día, Zacarías se encontraba sirviendo a Dios en el templo porque su grupo de sacerdotes estaba de turno esa semana. Como era costumbre entre los sacerdotes, le tocó por sorteo entrar en el santuario del Señor y quemar el incienso. Mientras el incienso se quemaba, una gran multitud estaba fuera orando. Y mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Cuando Zacarías lo vio, se alarmó y se llenó de temor. Pero el ángel le dijo: No tengas miedo, Zacarías. Dios ha oído tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. Tendrás gran gozo y alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque él será grande a los ojos del Señor. No deberá beber vino ni ninguna bebida alcohólica, y será lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer. Y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Será un hombre con el espíritu y el poder de Elías.
preparará a la gente para la venida del Señor, inclinará el corazón de los padres hacia los hijos y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Zacarías le dijo al ángel: ¿Cómo puedo estar seguro de que ocurrirá esto? Ya soy muy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Entonces el ángel le dijo: Yo soy Gabriel, estoy en la presencia misma de Dios. Fue Él quien me envió a darte esta buena noticia. Pero ahora, como no creíste lo que te dije, te quedarás mudo, sin poder hablar hasta que nazca el niño. Te aseguro que mis palabras se cumplirán a su debido tiempo. Mientras tanto, la gente esperaba que Zacarías saliera del santuario y se preguntaba: ¿por qué tardaba tanto? Cuando por fin salió, no podía hablarles. Entonces, por las señas que hacía y su silencio, se dieron cuenta de que seguramente había tenido una visión en el santuario. Cuando Zacarías terminó su semana de servicio en el templo, regresó a su casa. Poco tiempo después, su esposa Elizabeth quedó embarazada y permaneció recluida en su casa durante 5 meses. ¡Qué bondadoso es el Señor!, exclamó ella. Me ha quitado la vergüenza de no tener hijos. Aquí vemos la historia que ya nos suena muchísimo del Antiguo Testamento, ¿no? Personas ancianas, se tiene generalmente, probablemente en vuestras versiones, incluso se dice que Elizabeth es estéril. Ya sabéis que se suele tener esa imagen de que en un matrimonio, si no se tiene hijos, al menos antiguamente, ¿quién era el estéril? ¿El hombre? No, era la mujer. Bueno, ya sabemos las opiniones al respecto. Pero sin duda nos suena a varios personajes del Antiguo Testamento. Sin ir más a cuenta, pues Abraham, por ejemplo, y Sara. Pero al ver esto, sin duda recordar que Lucas estaba con Pablo. Y llama la atención que Lucas, aun siendo gentil, quería exponer el tema de la justicia. Es decir, él quería hacer ver la impotencia que sentirían Zacarías y Elizabeth al no tener hijos, pese a ser justos delante del Señor. Y la palabra justo es una palabra muy fuerte. Recordad que para Pablo, en Romanos, justo no hay ni uno, mencionando el Antiguo Testamento, claro. Nadie hay justo delante del Señor. Sin embargo, sin duda aquí Lucas habla de la justicia en otro sentido. No podemos decir que Zacarías y Elizabeth eran personas sin pecado, porque eso solamente era Jesús. Pero sin embargo, dentro de las limitaciones humanas, eran personas muy obedientes con aquellas cosas que tenían que hacer. Y no solamente eso, sino que venían de una tradición de fe al Señor, porque ambos provenían de familia sacerdotal. ¿Vale? Pero en medio de todo eso, vemos que, pese a que no escuchen su oración, su clamor de tener hijos, Zacarías seguía fielmente con su trabajo como sacerdote. Iba al templo. Y aquí nos muestra ya Lucas, recordar que es un gentil escribiendo a otro gentil, pero que pese a ello está exponiendo costumbres judías. Y llama la atención, ¿verdad? Cómo vemos que va a pasar una temporada ahí sirviendo al templo, haciendo pues oraciones, incienso y otras cosas que hacen los sacerdotes. Es particular que todos estos sacerdotes sorteaban quién iba a ser el que entre al santuario para hacer la ofrenda del incienso y las cosas que hacían los sacerdotes. Es como si hoy en día, ¿no?, para llevarlo un poco así a lo contemporáneo, es como si nos juntamos los sábados o los jueves y sorteamos quién va a predicar o quién va a presidir el viernes y el domingo entre los hermanos, por ejemplo, que somos miembros. ¿Vale? Sería algo raro, ¿verdad? Entre los sacerdotes sorteaban quién iba a entrar. Pero hay que recordar que incluso ya cuando los discípulos estuvieron con Jesús y en los tiempos de los Hechos, cuando Judas pues traicionó a Jesús y se suicidó y buscaron a otro apóstol entre ellos, recordad que también echaron suertes. Lo más particular es que en medio de esta acción así pues de azar, de echar suertes, Dios hablaba. Eso no significa que hoy en día, a la hora de tomar decisiones de si tengo un hijo ahora o lo tengo después, o si elijo este trabajo o el otro, vaya a echar suertes. Aunque la Biblia sale varias veces. Simplemente hay que entender que la mentalidad judía, la mentalidad de ese tiempo, comprendía que Dios hablaba a través de ellos. Pero recordar también por qué. Recordar que hubo 400 años de silencio entre Malaquías y los evangelios. Y por tanto los israelitas, con tal de escuchar algo de parte del Señor,
buscaban cualquier medio. Y Dios nunca les habló a través de esos medios hasta este momento. Y usó esa forma que ellos tienen de actuar para hacer ver a Zacarías las cosas maravillosas que iba a hacer Dios en su hijo que todavía no tenía. Ya de primeras vemos a un Dios que está haciendo lo imposible. Porque ya no solamente estamos hablando de una mujer estéril, estamos hablando de dos personas que son ancianos. Hoy, gracias a la medicina, sabemos que, sería prácticamente imposible que dos personas de 80 años, por ejemplo, puedan tener hijos. ¿Verdad? Aunque ha habido casos extremos y raros. Pero sin duda vemos cómo Dios ha trabajado en Zacarías. Pero cuando vemos este texto donde Zacarías ya entra al santuario, hace su rito y de repente ve y escucha a un ángel, vemos que los sacerdotes están fuera orando. Y en los detalles del Evangelio y de su exposición, a veces las cosas secundarias las dejamos muy atrás. ¿Qué nos está enseñando aquí la palabra del Señor? Nada puede pasar importante en nuestra vida si detrás no hay un tiempo de oración. Un tiempo de oración personal, pero también de iglesia, de comunidad. Estas cosas maravillosas que le pasaron a Zacarías, probablemente también serían porque Dios usó a los sacerdotes para estar orando de manera devota, para que pasase algo. Recordad que ellos querían recibir revelación. Quizá para que vosotros podáis entender esto, sería como que ciertas personas, generando un grupo político dictador, consigan entrar en todas nuestras cosas, en todas nuestras casas y quemar todas nuestras Biblias y borrar las Biblias también de internet. Es decir, para que entendáis cómo se sentían los judíos, sería algo así, como que nadie podría tener una Biblia, como que nadie podría recibir una revelación por parte de Dios, que solamente nos queda el recuerdo de lo que pasó, pero no está pasando ahora. Pues ese era el hambre que tenían los judíos, querían recibir palabra del Señor, y por haber desobedecido, pese a la experiencia del cautiverio babilónico, pues Dios les castigó con silencio. Vemos también que este ángel habla de una manera muy directa a Zacarías. Pero sin duda llama la atención cómo Zacarías, evidentemente, pues duda, probablemente no haya visto ni haya experimentado nada ni de lejos parecido, pero recordad que más adelante, cuando este ángel, Gabriel, aparece a María, María también duda. Le dice al ángel, pero si yo soy virgen, no he conocido varón, ¿cómo me voy a quedar embarazada? Es decir, María también parece ser que tiene esa pregunta hacia el ángel de, pero ¿y esto cómo va a pasar? Pero Zacarías probablemente lo habrá dicho de otra forma. Podemos detenernos en el griego y ver algunas formas de expresarse, pero recordad, y aquí hay otra enseñanza muy buena, que nosotros podemos decir con nuestra boca muchas cosas, pero Dios ve el corazón. Entonces, hay algunas versiones que sí se ve el detallito de la diferencia entre la pregunta de Zacarías y la pregunta de María, pero hay otros que no, que parece ser que tanto Zacarías como María expresan duda, pero recordad que Dios ve el corazón. Es como aquí, podemos expresar oraciones de devoción, de intimidad con el Señor. Incluso en medio de nuestra oración podemos expresar palabras memorizadas de la Biblia. Y otra persona probablemente pueda orar también de esa manera. Y sin embargo una oración para Dios sea distinta a la otra. Porque Dios ve el corazón, no las palabras solamente. Aquí también recordamos al apóstol Pablo en Romanos. No solamente es aquel que confiesa con su boca que Jesús es el Señor, sino que también lo crea con su corazón y de esa manera, de las dos formas, esa persona es salva. Vemos sin duda que la forma en la que habla el ángel en sí mismo es una buena noticia. No solamente le habla de que va a tener un hijo. Recordad, Zacarías oraba por tener un hijo.
pero ya está. Es decir, que nosotros sepamos, por la revelación, Zacarías no oraba para que su hijo sea el antecesor al Mesías. No oraba para que fuese un gran predicador en medio del pueblo de Israel. No oraba para que gente desde Jerusalén viajase para verle bautizar y dar esas predicaciones que daban al río Jordán. Aquí también recibimos otra lección. Dios nos da muchas veces más cosas de las que pedimos, por cuanto las necesitamos y forman parte de su plan. Solo debemos esperar y ser pacientes. Es más, yo no sé cómo oráis vosotros en cuanto a, no me refiero a las formas, sino a lo que decís, pero yo muchas veces hablo con Dios con cuidado en cuanto a que recordad que si a Dios, por ejemplo, le pedís paciencia, no os va a infundir la paciencia como si fuera algo mágico. Os va a dar pruebas o circunstancias donde tendréis que ser pacientes. Así que tened cuidado con lo que pedís. Porque Dios está, encantado de capacitarnos y formarnos. Y sin duda, Dios le dio a Zacarías más de lo que pedía. Le dio a un hijo que iba a ser lleno del Espíritu Santo desde el momento en el que fuese concebido. De hecho, más adelante ya recordaréis que aun estando en el vientre de Elizabeth, ya estaba clamando acerca del Mesías que estaba en el vientre de María. Una vez más aquí, otra lección, que la llenura del Espíritu Santo proviene del Señor, que sin duda nosotros debemos trabajar en mantenernos llenos del Señor, llenos de su palabra, pero que ese privilegio es algo que Dios trabaja en nosotros mismos. Como ya veremos más adelante en el Evangelio según Lucas, las formas de concebir la fe e incluso confundían resurrección con reencarnación, porque recordad, muchas veces confundieron a Jesús con Juan y a Juan con Jesús, y a los dos con profetas como Jeremías y Elías. Decían barbaridades como, ¿no es este Elías? Como dando a entender, quizá Elías se ha reencarnado, o ha vuelto a un cuerpo y está aquí. No reconocían la identidad de Juan como Juan y de Jesús como Jesús, pero sin embargo, como tenían tantas filosofías metidas de otras culturas, pues habían pensado que eran otras personas. Porque no podían aceptar que un hombre que vistiese con piel de camello y comiese miel y langosta pudiese predicar de una manera tan directa y tan del Señor, que aquellos que han estudiado durante años en las sinagogas y en otras escuelas, líderes, saduceos y fariseos y escribas, y de Jesús ni qué decir, ¿no? Cómo lo menospreciaban diciendo, es que es un hijo de carpintero. ¿Quién nos va a enseñar esto a nosotros? Y en medio de todo esto, otra lección muy importante que vemos aquí es que Zacarías, después de haber recibido este mensaje, después de haber también recibido un mini castigo por no haber creído en el ángel del Señor y habiéndose quedado mudo, ese gesto fue de testimonio para sus compañeros sacerdotes. Se dieron cuenta de que verdaderamente Zacarías había recibido una revelación. Y recordad otra vez que en ese tiempo no había revelaciones. Entonces ya estaban expectantes de lo que pasaba con Zacarías. Y Elizabeth también, al quedarse concebida después de terminar una semana de trabajo, otra lección más. Zacarías había ya recibido su buena noticia. Y fijaos, nosotros como creyentes a veces somos así, hacemos penitencia, por decir así, de ayuno, de oración, o esta semana voy a leer las Escrituras 2 horas al día, o qué sé yo, qué penitencia nos hacemos cada uno. Todavía nos queda ese bagaje católico. Y cuando ya recibimos por lo cual nos hemos sacrificado espiritualmente, lo dejamos a un lado. Porque no se ha hecho muchas veces un hábito, sino un intercambio. Como cuando vas al mercado, toma 5 euros, pues tome Señor un pollo, lléveselo. Y el amor del Señor no es así. No es yo te doy y tú me das. El Señor te da incondicionalmente y te pide lo mismo con los demás. Por tanto, vemos aquí algo admirable. Dice el texto que Zacarías no fue y corrió a ver a su esposa y le dijo, Elizabeth, me ha dicho un ángel que te vas a quedar embarazada. El texto dice que terminó su semana de trabajo como sacerdote y luego fue a ver a su esposa.
Y no solamente eso, sino que su esposa concibió al niño y se quedó recluida 5 meses. No querían ser ellos los protagonistas de lo que les estaba pasando. Querían que a su debido tiempo el Señor fuese protagonista a través de ellos. Y quiero concluir diciendo el Evangelio según Zacarías, dentro del Evangelio según Lucas. El Evangelio según Zacarías es el siguiente. Zacarías era una persona anciana que quería tener un hijo, que por sí mismo se sentiría incapacitado para hacer lo que él quería hacer, frustrado. Hasta probablemente como sacerdote pensaría, ¿lo estaré haciendo bien? Quizás sea esto culpa de mi pecado por fallar en algo, de mi forma de ministrar, mi forma de orar, mi forma de mostrar el incienso en el santuario, etc. Y pese a ello, Dios le habló a su debido tiempo. Entonces, la buena noticia del Evangelio según Zacarías es que quizá nosotros nos podamos encontrar así, incapacitados en algo de nuestras vidas, diciendo, ¿quién soy yo para conocerte a ti, si tú eres el creador de todas las cosas? ¿Quién soy yo para hablar de ti a otros, si a mí mismo me cuesta comprender mi fe? Pero recordad, en el Evangelio hay muchas personas que por sí mismas no eran, vamos a decir, personas con capacidad oratoria, con conocimiento profundo de las Escrituras. Recordad que en medio de los Evangelios, Jesús, el Señor, escogió a personas enfermas, personas solitarias, personas despreciadas por la sociedad. Cogió a pescadores para hacerles mejores que cualquier teólogo que hoy en día se pueda levantar. Esa es la buena noticia. Que Dios da la oportunidad a todos, independientemente de cómo te identifiques, de cómo te menosprecies y digas, yo no soy capaz, yo no soy una persona apta para ser cristiana. Y si lo soy, no soy apto para servir. Pero Dios te está diciendo que sí, que Él te hace apto a ti, para conocerle, para exponer quién es Él a otros. Y esperemos entonces que esta esperanza que Zacarías pues vio cumplirse, se pueda también cumplir en cada uno de nosotros. Dios conoce nuestros deseos, nuestros deleites, pero que ojalá en medio de todo ello nuestro mayor deleite sea el Señor y a partir de ahí podamos construir una vida con Él. Os invito, por tanto, a que sigamos reflexionando el Evangelio de Lucas en todo lo que va a pasar más adelante y que me podáis compartir también vuestras inquietudes, vuestras observaciones, porque al fin y al cabo aquí nadie es mayor ni menor, todos somos iguales delante del Señor. Así que confiemos en que el amor de Dios reine en nuestra iglesia de Hortaleza. Que el Señor los bendiga.